Eh, Ahora sí, ya está empezando la transmisión. ¿Les puedes pasar el enlace? Sí, ya les... a los grupos dices para que entren en vivo. Sí, a los grupos también. Y sí, ya está transmitiendo. De hecho, ya nos están escuchando. Ay, Ok, ya. ya está. Muy bien. Ya ¿Cómo estamos están? Buenas transmitiendo, estamos noches. en vivo en este momento, doctor Cristian. También tenemos a Huáscar. Denme un minutito, por favor, realizar algunas configuraciones. Ya estoy. Muchas gracias, Cristian. Saludamos a todos los amables, a toda la amable audiencia, a Gabriela Melendres, nuestra ingeniera, y también al ingeniero Huáscar Miranda. Como ustedes saben, amigos, estamos en la segunda semana blockchain. Esta semana la hemos dedicado en memoria de nuestro amigo Grover Leandro Suntura Mena. Hemos estado todos estos días realizando conferencias sobre blockchain y con un alto y buen nivel de nuestros invitados. Hoy en día contamos con la participación de Huáscar Miranda Martínez, quien es un ingeniero con una amplia experiencia en el rubro de las criptomonedas y de blockchain. Él ha fundado y o es cofundador de la ASO Blockchain Bolivia, que también forma parte de este evento de blockchain junto a la comunidad Bitcoin Bolivia y Bolivian Mind Blockchain. Quiero dar un saludo a nuestro invitado de hoy, que es Huáscar Miranda Martínez, quien va hoy día a presentar un taller práctico de smart contracts, contratos inteligentes, utilizando Solidity. Muchas gracias, estimado amigo Huáscar Miranda, por estar con nosotros. Mi nombre es Luis Cristian Rivas. Un saludo para todos y, estimado ingeniero, esta es su plataforma. Gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cristian, Gaby, Luis, un gusto verte. Nos estamos viendo después de tiempo, ¿no? Bueno, a ver. Ah, presentarme un poquito, como dijo Luis, hace tiempo que ya estamos nosotros con el tema de las criptomonedas. Yo estoy desde el 2014 con el tema de Bitcoin. Em, Ingresé como todos, ¿no? Interesado en la tecnología, interesado en esto fascinante que es las criptomonedas, ¿no? Que empodera realmente al pueblo en cuanto a finanzas, ¿no? Me empecé haciendo trading, leyendo, porque bueno, yo en ese tiempo se manejaba la idea de que Bitcoin se manejaba en la Deep Web, ¿no? Esa era la idea. Pero bueno, lo estudié a profundidad porque yo realmente quería usarlo para un tema de compra y, bueno, que mis clientes pudieran pagar los servicios a través de una página web que yo tenía. Entonces, lo estudié, lo analicé, hice trading incluso hasta hace unos 3 años estuve haciendo trading duro. Teníamos analistas financieros, hacíamos análisis técnico durísimo. En TradingView teníamos una buena posición, pero bueno, a mí realmente me pareció que no era provechoso el trading y lo dejé, ¿no? Sí, hago algún trading de largo plazo hasta ahora, pero me parece que no es el área que me gustó a mí. Es más, yo no lo recomiendo. Y más bien yo me dediqué al área de programación, ¿no? Yo soy programador desde hace 8 años más o menos y bueno, decidí probar en esto de la blockchain, programando. Y me fue tan bien que iniciamos programando el token de Mundicoin, ¿no? De nuestro querido amigo Grover. Hicimos la criptomoneda Mundicoin. Y es verdad, es el primer token creado en Bolivia, ¿no? Lo pueden ver en Etherscan. Etherscan es un sitio en donde están registrados oficialmente todas las criptomonedas y ahí está el de Grover, ¿no? Ya tiene, no sé, creo que tiene más de 100, 200 transacciones en criptomonedas, de gente que ha probado la criptomoneda. Interesante, ¿no? Interesante les ha ido.
se ha vendido ya no sé cuánto. Grover tenía la cuenta y todo eso de cuánto se ha vendido y todo eso. Luego hicimos otra criptomoneda para un cliente cruceño, Guido, no sé si está presente Guido. Si me pudieran enviar el link, porfa, Luis, aquí por el chat, sería buenísimo. Me pidieron el link del webinar, ellos quisieran ver, entonces yo les puedo pasar. Entonces, bueno, Guido, por ejemplo, igual nos pidió un token y lo hemos hecho, aunque ellos lo manejan en su comunidad. No tanto del Zoom, si se pudiera un link del vivo, no sé si del Facebook o del YouTube, no sé cómo lo están haciendo. Entonces, bueno, así, ¿no? Entonces hicimos otra criptomoneda y bueno, igual la sacamos, igual está en E3K, se llama Payer, la criptomoneda. Y bueno, con estas dos criptomonedas hicimos otros contratos inteligentes más ya para el exterior. Para Singapur hicimos otro contrato inteligente, hicimos para un cliente en Estados Unidos y bueno, nos fue bien, más bien. Y ahora estamos totalmente dedicados al tema de creación de contratos inteligentes, programación de contratos inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que les voy a explicar, les voy a dar una introducción pequeña sobre cómo se hace un contrato inteligente. Es sencillo, simplemente tienes que tener un poco de conocimientos en JavaScript, ¿ya? Y se hace, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, voy a compartir mi pantalla. A ver. A ver, permítanme, share screen. A ver, por favor, avísenme si se puede ver. Estoy escribiendo un hola. Sí, todo ok, Oscar. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve, Huáscar, sí. Ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener instalado para poder hacer un contrato inteligente es Node.js, ¿no? Voy a hacerlo a través de JavaScript, de la tecnología de JavaScript. ¿Ya? Entonces, bueno, simplemente es npm install, bueno, estoy hablando, apt, si están en un entorno Linux, lo que se hace es sudo apt node, ¿no? Sudo apt install node. Entonces se instala de esta manera. O si están en Windows, tienen que ingresar a la página de Windows, ¿no? Y ponen ahí Node, ¿no? JS. Entonces va a entrar a la primera página, la descargan. Ahorita estamos en la versión 12.18. Descargan la página y le dan ejecutar, ¿no? Y listo, ya se instala automáticamente. Entonces, para probar que ustedes tengan instalado, lo que se hace es un node -b. Entonces, fíjense, yo ya tengo instalado. Tienen que darles la versión del node que tienen. ¿Ok? Lo siguiente es tener instalados algunas librerías que se necesitan para esto. Para esto tenemos que tener instalado Truffle, ¿ya? La librería para hacer contratos inteligentes más cómoda, la que se usa actualmente, ¿no? Es Truffle. ¿Cómo se instala Truffle? En un entorno Linux o en un entorno de línea de comandos, simplemente se hace npm install y Truffle, ¿no? Entonces ahí le ponen Enter y procede a instalar, ¿no? Yo ya lo tengo instalado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pondríamos Truffle para probar, ¿no? Y si nos sale, ¿no? Todos estos comandos, quiere decir que ya está instalado, ¿no? Hay varios comandos. Entonces, eso es lo importante. Otra cosa que también es importante es tener instalado una aplicación que consiste en, básicamente te simula una blockchain en tu propia máquina. Entonces, le ponemos npm install, ganache, CLI se llama. Ganache CLI, ¿no? Y esto procede a instalar la herramienta de trabajo, ¿no? Listo, entonces esto es lo básico. En otras palabras, tendríamos que tener tres cosas importantes. Node, Truffle y Ganache. Teniendo eso, entonces simplemente lo que nosotros hacemos es crear una carpeta. Bueno, lo voy a hacer en un entorno gráfico para que se entienda un poquito más.
¿Ok? Entonces, bueno, tengo mis documentos. Voy a crearlo yo en software, prácticas. Entonces aquí, ¿ya? Entonces voy a crear una nueva carpeta. Yo tengo Linux, pero funciona muy parecido en Windows. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, no sé, práctica 2. Listo. Entonces, creo esta carpeta, ¿ya? Y vamos a iniciar aquí el proyecto. Entonces voy a abrir aquí una terminal, mi línea de comandos, ¿ya? Entonces, como ya tengo instalado Truffle, simplemente hago un Truffle init, ¿no? Entonces procede a crear las carpetas, como se dan cuenta, ¿no? Simplemente con este comando truffle init se crean ya las carpetas de nuestro framework. Truffle es un framework que permite, que facilita el desarrollo de contratos inteligentes, la interacción con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer después es abrir esto, ¿ya? En mi IDE, ¿no? En mi editor de texto. ¿Ya? Entonces, preferido. Yo utilizo Visual Studio Code, entonces lo voy a usar acá. Entonces, lo inicio y lo tengo acá, ¿no? Entonces, ya está. No sé si hay aquí, si hasta aquí hay alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla nomás, ¿ya? Cosa que a medida que vayamos avanzando, la gente, bueno, aclare dudas, ¿ya? Entonces, bueno, ya está, ¿no? Fíjense, aquí hay 3 carpetas, ¿no? Y un archivo de configuración. Entonces, la primera carpeta con la que iniciamos, la más importante, es esta, contratos. Y el framework ya te crea un contrato inicial. Es este contrato, migrations. Para los que saben JavaScript, la sintaxis de Solidity es muy similar a JavaScript. Es muy similar, ¿no? Solamente que, bueno, le añade un poco de tipado, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos imagínense que esta es una clase. Los contratos inteligentes básicamente son clases, ¿ya? Se asimilan mucho a las clases. Entonces, esto sería como poner class migration, ¿no? Aquí está definiendo variables, aquí está definiendo su constructor y sus funciones. Nosotros vamos a crear un nuevo contrato inteligente, ¿ya? Le vamos a llamar, por decir, contador. Ya vamos a hacer un contrato bien sencillito, cosa que nos permite hacer el ejercicio fácil. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir una versión de compilador, ¿ya? Entonces, lo que se hace para ello es definir un pragma, ¿ya? Un pragma, y se pone aquí la versión. Ya podemos definir, por ejemplo, la versión 0.5.1, por decir, ¿no? Entonces procedemos a programar después en este compilador. Pero nos evita errores si nosotros ponemos un intervalo para el compilador, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es poner una versión, me olvidé aquí poner por si acaso Solidity. Entonces yo voy a poner una versión que va a ir más arriba de 0.5, le voy a poner así. Entonces mayor igual a 0.5 y que sea menor, ¿no?, a la versión 0.7. 0.7.0. Entonces, mayor a 0.5.0. Listo. Entonces, ya estoy definiendo un rango de compilación, un rango de compiladores en el que se va a ejecutar mi contrato. ¿Ya? Bueno, lo siguiente es ya establecer mi contrato. Entonces, le voy a llamar contrato. ¿Ya? Contract es la palabra clave con la que se inicia. Le voy a llamar contador a mi contrato. Se sigue la convención, el estándar de que tiene que estar con mayúsculas el contador, ¿ya? Bueno, voy a iniciar una variable. Le voy a llamar, digamos, i, ¿ya? Y lo voy a inicializar con el valor de 0. Listo. Entonces ya he iniciado una variable que tiene un valor de 0. Luego, voy a crear una función, ¿ya?, que lo que va a hacer es retornar
nos va a devolver el valor en el que está nuestro contador. Entonces, le voy a llamar, digamos, obtener i. Así le voy a llamar a mi función, ¿ok? Entonces, no necesita argumentos porque simplemente estoy obteniendo. Luego se define el rango en el que va, o digo, la visibilidad, el nivel de visibilidad que va a tener nuestro contador. Entonces, le decimos public porque vamos a poder acceder desde fuera, ¿ya? Y le decimos qué tipo de variable va a retornar. Fíjense que yo aquí he puesto uint. Eso significa que es un entero sin signo. O sea, no puede ser un número negativo. ¿Ya? Entonces estoy definiendo acá. Entonces voy a devolver, como quiero devolver este valor, entonces voy a devolver una variable de tipo uint. ¿Ok? Entonces eso defino acá. Y luego retorno lo que quiero retornar, ¿no? Entonces estoy retornando el contador que he definido de forma global. Ahora, aquí me dice que hay una observación. Fíjense, dice function state mutability can be restricted to view. Para acceder a esta función tenemos que definir de qué forma vamos a poder acceder. Si la vamos a poder solamente ver, si la vamos a poder editar, etcétera, ¿no? Entonces es importante que pongamos aquí view porque solamente la vamos a obtener su valor, no la vamos a editar. Entonces, por eso ponemos esta variable view. ¿Ok? Bueno, entonces con esto vamos a obtener el valor que tiene esta variable. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear una función para cambiar. Digamos que queremos sumar un valor a nuestro contador. Entonces le voy a llamar función sumar, digamos, ¿no? Y la voy a establecer si quiero que sea pública, si creo que sea privada, etc. En este caso quiero que sea pública porque quiero que se acceda desde fuera, ¿no? Entonces le pongo public. Public y bueno, adentro pongo el comportamiento que va a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que cada vez que yo llame a esta función sumar, ¿ya? Se sume 1 a la variable, digamos, ¿no? Entonces, y más 1. Listo. Entonces, esta función lo único que va a hacer es sumar un valor, un 1, digamos, ¿no? Por eso se llama contador, lo vamos a sumar a 1. Fíjense que no estoy poniendo este returns, ¿no? Porque no estoy devolviendo un valor, simplemente le estoy modificando el valor que tiene nuestro contador. ¿Ok? Listo, entonces sí, sencillito. Voy a obtener la función y le voy a sumar valores. Teniendo esto, lo que queda, bueno, ahorita esto es simplemente código. No puedo acceder, ni ejecutar, ni nada. Entonces, lo que se hace posteriormente es subir este contrato inteligente a la blockchain. ¿Ya? En este caso, nosotros estamos trabajando con la blockchain de Ethereum. ¿Ya? Entonces, voy a ejecutar la consola y nuevamente aquí Truffle viene a nuestra ayuda, ¿no? Entonces, ejecutamos Truffle develop, ponemos el comando y fíjense lo que va a hacer. Y listo, ¿no? Creó una blockchain local, ayudada por el ganache que habíamos hablado antes, ¿no? Un segundito. Bueno, entonces, ayudada por esa herramienta que habíamos puesto antes, ya creó una blockchain, ¿no? Vamos a ejecutarla de nuevo, completa. Espérenme un segundito, a ver. Es que yo tenía corriendo en otro lado. Entonces lo ejecutamos. Y fíjense, ahora sí lo he ejecutado de forma completa. ¿Qué ha hecho? Me ha generado, esa herramienta de Ganache, me ha generado direcciones de Ethereum. Estas son las direcciones. Miren, me ha generado 10 direcciones de Ethereum. ¿Ya? Y además me ha generado sus variables públicas, sus claves privadas, sus claves públicas y sus claves privadas, ¿no? Entonces ya es como si tuviera una blockchain corriendo en mi máquina. Esto se hace para poder interactuar y subir el contrato inteligente a una blockchain. También se puede subir a una red de prueba.
Pero bueno, esto va a necesitar que nosotros tengamos un Ethereum. Bueno, para eso hay que ir a una faucet, hay que conseguir Ethereum de prueba, etcétera, ¿no? Lo más sencillo, lo más rápido es simular una blockchain en mi máquina. Teniendo ya la blockchain corriendo en mi máquina, lo siguiente que hago es compilar el código. Este código que yo he hecho por sí mismo, así tal como está escrito, no lo lee la Ethereum Virtual Machine, se llama. Es una máquina que hace, en otras palabras, ejecuta este código, lo vuelve funcional, ¿ya? Pero así tal como está, no, sino que esto tiene que estar en formato binario. Y aparte tiene que haber una abstracción de este código, cosa que nuestra máquina puede interactuar y luego enviar el código binario. Entonces, para eso se utiliza un tercer comando, es cuarto creo, ya no me acuerdo, que se llama, bueno, que sigue así, truffle compile. Listo, entonces está compilando. Fíjense, dice compilando y aquí me aparece una dirección. Compilando y este otro contrato inteligente, ¿no? Este contrato inteligente original que había nos ayuda a compilar también los nuevos contratos que vayamos a crear, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí ya me creo el contrato. Sin embargo, de esta forma que era sencilla de entender, ya lo convirtió en esto, ¿no? Fíjense. ¿Qué hay acá? Aquí hay el código binario de mi contrato inteligente. Aquí hay una abstracción en formato ABI del contrato inteligente, ¿ya? Que va a servir para interactuar con mi JavaScript, ¿no? Fíjense, aquí hay una abstracción, un código JSON. Y así, ¿no? Crea los contratos, las abstracciones y el código binario. Lo siguiente que tenemos que hacer, teniendo este código ya compilado, es subirlo a la blockchain, ¿ya? El código binario ya tiene que subirlo a la blockchain. Y aquí nuevamente Truffle viene a mi ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que crear una migración. El concepto de migración es muy conocido, ¿no? En los frameworks backend que actualmente se utilizan. Por ejemplo, Laravel y todo eso tienen migraciones a las bases de datos. Se puede hacer un seguimiento exhaustivo al historial de cómo nosotros hemos desarrollado nuestra base de datos, su estructura, su SQL, etcétera, ¿no? Más o menos se sigue ese mismo concepto. Cada vez que nosotros creemos el contrato y lo subamos a la blockchain, se sigue un historial. Eso se define en estos archivos JS, ¿no? JavaScript. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un nuevo contrato con este nombre, ¿ya? Tienen que seguir esta convención de nombres. 2, y luego pongo el nombre del contrato. En este caso se llama contador, ¿no? .js. Listo. Entonces lo creo, ¿ya? 2 ponemos para que siga este flujo, digamos, ¿no? Primero initial migration, si se dan cuenta, ya estaba esto en el contrato, en el framework. Ya definía y todo eso, ¿no? Entonces, en el contrato, lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? Es igual definir mi contrato. Para eso hago es la misma estructura, ¿no? En este caso es contador, ¿no? Entonces, lo defino acá, ¿no? Artifacts.require y pongo entre comillas el nombre del contrato. En mi caso es contador, ¿no? Listo. Entonces con esto ya tengo una instancia de mi contrato. Esto básicamente se refiere a este archivo JSON, ¿no? Tal como lo vamos a ver. Para no tardar, simplemente voy a copiar acá. Lo que está haciendo es exportar, ¿no? Está haciendo un deploy, ¿no? De mi contrato contador. Primero lo he instanciado y ahora lo voy a hacer un deploy. ¿Qué es este deploy? Lo que realmente está haciendo es agarrar este contrato y lo está subiendo a la blockchain. Básicamente es lo que está haciendo, ¿no? Listo, ya lo tengo listo mi contrato. Déjenme revisar a ver si tengo bien sí, lo tengo listo, mi sintaxis, ¿no?
Voy a ponerle un espacio aquí para que sea legible. Listo. Entonces, este archivo simplemente está exportando esta función, ¿no? Y el callback lo que está haciendo es utilizar un método del callback que lo que hace es este archivo JSON lo sube a la blockchain. Listo. Teniendo esto ya, lo que voy a hacer es subirlo a la blockchain. Aquí simplemente defino cómo se va a subir y ahora procedo a subirlo. Entonces, ¿cómo hago? Nuevamente, truffle y lo pongo migrate, ¿no? Entonces, esto, fíjense, procede a subir a la blockchain, ¿no? Primero lo que ha hecho es subir el contrato migrations. Lo has, bueno, con este hash, a esta dirección de Ethereum, en este bloque, a esta fecha, etcétera, ¿no? Me da todo el saldo. Como les decía, aquí inicialmente Ganache te da 10 direcciones y cada dirección tiene 100 Ethereum. Se ha gastado 0.0 algo, ¿no? 20 Ways, ¿no? 0. Tantos de Ethereum. Ha gastado eso y con eso ha subido el contrato inteligente. Primero migrations, después ha subido a esta otra, el contrato que hemos creado. Y listo, ya está subido, ¿no? Ya está mi contrato inteligente en la blockchain. Lo que ahora queda es interactuar con ese contrato inteligente. Entonces, ¿cómo interactúo? Para eso existe una herramienta que se llama Web3, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser convertir este framework, lo voy a añadir, lo voy a convertir en un package, en un proyecto clásico de NPM. Entonces, ¿qué hago? Voy a añadir una librería con Yarn, con NPM también lo pueden hacer, yo trabajo generalmente con Yarn, así que voy a añadir la librería Web3, ¿no? Entonces, bueno, tienen que tener instalado Yarn, NP es igual, ¿no? apt install Yarn y listo, se instala. Entonces, Yarn add Web3. En Windows ingresan a Yarn, mientras instala esto, ¿no? Voy a ingresar a la página de Yarn, ¿no? Entonces aquí está, fíjense, installation Yarn, ¿no? Y ahí me dice, ¿no? Dependiendo de qué sistema operativo estoy trabajando. En Ubuntu, en Linux, simplemente descargas el repositorio, ¿no? Lo registras y procedes a instalar, ¿no? Un apt install y punto, Yarn. ¿No? En Windows es diferente, hay que descargar. Veamos dónde está Windows, aquí está, ¿no? Entonces descargas, ubicas el archivo ejecutable, le haces doble clic y lo instalas, punto, ¿no? A veces hay que definir las variables de entorno más, dependiendo del sistema operativo. Bueno, entonces fíjense, ya me instaló aquí la librería Web3. ¿Cómo vemos eso? Aquí está, ¿no? En mi package JSON tengo ya mi librería instalada de Web3. Entonces voy a crear un archivo, le voy a llamar index.js, ¿ya? Esto ya se ha convertido en un proyecto NPM, ¿no? Tiene su package y su historial de instalaciones, ¿no? Entonces, voy acá, ¿no? Entonces, lo que ahora sigue ya es crear mi archivo JavaScript y empezar a utilizar Web3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Voy a importar la librería Web3, le voy a llamar Web3, ¿no? Entonces, la importo. Como ya la he instalado hace ratito, ¿no? Entonces la importo, es lo primero que hago. Después de instalar, lo que voy a hacer es llamar a una instancia, bueno, llamar a la abstracción del contrato, ¿ya? Entonces voy a llamarle bueno, con esta variable que le voy a llamar contador, y luego, bueno, la voy a requerir, la voy a importar, y ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Esto es importante. Podría llamar directamente desde acá, ¿no? Contracts, estoy ahorita acá, entonces podría poner punto, y ubico la carpeta contracts, y luego contador, ¿no? Punto sol. Podría ser así, ¿no? Pero fíjense, esto no es un archivo JavaScript para importarlo desde acá. Entonces, ¿qué hago? Tengo que utilizar la abstracción que hemos creado con el Truffle Compile, ¿no?
Entonces tengo que irme realmente acá. Esto es lo que realmente tengo que importar, no el contrato. ¿Ya? Es muy diferente. Entonces voy contra, bueno, voy a modificar esto. Entonces voy a build, ¿no? Build contracts. Y listo, aquí ya me sugiere, ¿no? Entonces, quiero mi versión de contador. Perdón, contador. Entonces, ya estoy obteniendo el objeto contador. ¿Ya? Listo. Voy a crear una simple función, ¿ya? Que lo que haga es instanciar Web3 con la red local, con el blockchain local, mejor dicho, que está corriendo acá, ¿no? Hace rato nosotros lo ejecutamos y está corriendo acá, ¿no? Esta es la dirección local en la que está corriendo mi contrato inteligente. Bueno, mejor dicho, mi blockchain local. Entonces, además tiene que ser una función asincrónica, ¿ya? Porque cada consulta, como ustedes entenderán, necesita tiempo de ejecutarse, por eso tiene que ser asincrónica, ¿no? Entonces le voy a llamar, yo qué sé, ejecutar contador, ¿ya? Ejecutar contador. ¿Listo? ¿Ya? Como les decía, lo primero que voy a hacer va a ser instanciar la librería, ¿ya? Entonces, bueno, Web3, mejor dicho, ¿no? Entonces le voy a llamar también Web3, ¿no? Y voy a crear la instancia. Entonces, Web3. Y esto necesita un argumento que es la red en la que estoy corriendo mi blockchain. En este caso, vemos que es el localhost 9545. Entonces voy acá, copiar y la ejecuto acá. Listo. Entonces ya tengo mi instancia de Web3, ¿no? Web3 es una librería de JavaScript que se comunica con la blockchain, ¿ya? Entonces ya tengo mi librería instanciada. Teniendo esto, ya puedo interactuar con mi contrato. Sin embargo, tengo que definir algunas características de la blockchain, ¿ya? Entonces voy a definir, por ejemplo, primero el ID, ¿ya? Esta es una consulta asincrónica, así que necesito una wait, ¿no? Entonces pongo la instancia de Web3, ¿ya? Y necesito el ID de la red, ¿no? Así que la identifico, ¿ya? Esto es, si no me equivoco, el método getID. Listo. Ya. Entonces, bueno, ya tengo el ID. Otra cosa que necesito, ¿no? Es la red sobre la que se va a ejecutar el contador. Entonces, bueno, igual defino. Entonces pongo red, por decir, ¿no? Entonces, con la instancia del ABI que tengo, ¿ya? Voy a identificar la red, ¿ya? Y necesito el ID de la blockchain local que tengo, ¿no? Bueno, de la Web3 que se está conectando con la blockchain. Entonces, teniendo ya esto, la red y el ID, procedo a crear la instancia, ¿ya? Entonces, igual, bueno, la voy a guardar en una variable que le voy a llamar contador contrato. ¿Ok? En este contador contrato voy a hacerlo basándolo en una instancia de Web3, ¿no? Entonces, Web3.ethereum.contract. ¿No? Listo. Teniendo eso, necesito enviarle el ABI de mi contrato inteligente, ¿no? Entonces, como primer argumento necesita el ABI. Como segundo argumento necesita la dirección de la red, ¿ya? Entonces, lo especifico acá. Listo. Entonces, ya tengo mi contrato. Entonces, esta función simplemente va a consistir en devolver el contrato. Entonces, lo retorno lo que he construido. Listo. Ya está.
Entonces, la función está haciendo simplemente eso. Vamos a ver si corre. ¿Ya? Entonces, tal vez, no sé, tal vez tengo algún error. Como es una función asincrónica, voy a ejecutarlo con un den, como una promesa, ¿ya? Entonces, pongo esto, pongo den. Entonces, le voy a devolver con la palabra, bueno, en la variable c. ¿Listo? Entonces, voy a imprimirlo simplemente. ¿Ya? Console.log y le pongo c. Para no perderme, le voy a poner contrato, por decir, ¿ya? Entonces, contrato. Listo. Entonces, ya está configurada mi código local JavaScript. Esto podría correr en un entorno backend. Bueno, esto lo podrían ejecutar incluso en un framework backend, por ejemplo, Express, yo qué sé, con cada petición que se llame al contrato inteligente, ¿no? Es así como se trabaja mejor utilizando Web3 y a través de cuando ya estamos ejecutando en la mainnet, aquí tú tienes que conectarte a un nodo de la blockchain. Para eso utilizamos un servicio que se llama Infura, que lo que hace es darnos acceso a la blockchain a través de una API, ¿no? Esta es una API que nos da acceso a la blockchain, a un nodo de la blockchain. Entonces, tenemos que configurar, nos registramos acá, iniciamos sesión, ¿ya? Y nos da una API, unas credenciales, y esa API tenemos que ponerla en acá, en vez de localhost, ¿no? Porque yo estoy trabajando aquí en mi máquina local, pero si queremos acceder a la blockchain real, ponemos acá la dirección de la API y con eso ya nos podemos conectar. Bueno, hay que hacer algunos pequeños ajustes y punto. Listo. Entonces voy a proceder a ejecutar mi conexión, ¿no? Entonces pongo node y ejecuto el archivo que se llama, bueno, el que he creado, que se llama index. Vamos a ver. Y listo, ¿no? Ya tengo mi contrato. Fíjense. Fíjense qué tiene este contrato. Vamos a ver. Este es el contrato, ¿no? El contrato. El proveedor nos da sobre qué red se está ejecutando, nos da las funciones que tiene, ¿no? Los providers, nuevamente la dirección de red, bueno, las funciones que tiene, todo el objeto contrato en realidad, ¿no? Los métodos, fíjense, ¿no? Yo puse dos métodos, obtener y sumar, y ya me lo ha obtenido acá. Fíjense, ¿no? Entonces yo tenía dos métodos, que era obtener y sumar, ¿no? Y ya está. Listo, ya lo tengo, ya estoy interactuando, ya me estoy comunicando con mi contrato inteligente que está en la blockchain. ¿Ok? Entonces lo siguiente que ya sería simplemente interactuar con las funciones de mi contrato inteligente, ¿no? Entonces, a ver. Listo. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser interactuar con mi contrato inteligente, ¿ya? Para eso, lo voy a hacer directamente acá, ¿ya? Como ya tengo mi instancia del contrato, entonces voy a ejecutarlo simplemente. Lo primero que voy a hacer va a ser obtener en qué valor está. Fíjense, aquí nosotros hemos creado una función que significaba obtener cuánto vale, en qué valor inicial está el contador. ¿No? Está en 0. Entonces vamos a obtener esto directamente del contrato inteligente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Utilizo esto. Aquí mismo lo vamos a hacer. Entonces, tiene que ser una función asincrónica. Así que voy a poner una await. ¿Ok? Y para eso utilizo, ¿no? La función methods, ¿no? La propiedad methods. ¿Ya? Luego pongo el método que quiero ejecutar, ¿no? Este caso, el nombre del método se llama obtener i, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Obtener i, lo copio acá. Como es una función, pongo esto, y se necesita, pongo los paréntesis, y se necesita llamar a esta función call, ¿no? Entonces vamos a ver, tendría que darnos 0, ¿no? Porque el valor inicial de la función es 0. Entonces voy, lo ejecuto,
Y nuevamente, ¿no? Uy, hubo un error. Esto es una función asincrónica. Entonces tenemos que definir aquí a esta función flecha, ¿no? Que es una función asincrónica. Listo. Entonces nuevamente lo voy a ejecutar. Qué raro, me está dando de nuevo. ¿Qué pasó? A ver. Ejecutar contador. Veremos qué es lo que pasa. Missing. Me está ejecutando aquí. After argument list. A ver, veremos cuál es el error. Contrato. Await. A ver, veremos. ¿Qué está pasando? Lo voy a sacar acá y le voy a volver a imprimir el contrato. Entonces, vamos, ya, hasta aquí está bien. Está obteniendo el contrato. Entonces, a ver, volvamos a ejecutar. Await. El contrato, ¿no? Los métodos, las propiedades métodos, punto, el método que yo estoy haciendo, el método es nuevamente obtener i, ¿no? A ver, veamos. Obtener i. A ver, lo ejecutaremos hasta acá. Veremos, tendría que darnos el objeto métodos. Ahí está bien. No sé qué pasó hace rato. Y lo llamamos. Listo, ya está, ¿no? No sé qué pasó hace rato. Parece que se nos ha ido un paréntesis, algo así. Entonces, fíjense, ¿no? Vamos a ponerle aquí más clarito. Valor de i. Para que sea más clarito incluso, así lo vamos a poner, ¿no? Entonces ya estoy obteniendo, fíjense, el valor de i. Era 0, ¿no? Bueno, una cosa más voy a hacer. Voy a interactuar con este método que se llama sumar. Voy a añadirle un número, un 1 al valor original, ¿ya? Entonces, sin embargo, este método de acceso a la variable es un get, o sea, obtenemos valores. Pero si yo quiero setear valores, quiero cambiar los valores del contrato inteligente, ya no tengo que utilizar un método call, tengo que utilizar un método send, ¿ya? Entonces, bueno, voy a hacer aquí igual, voy a modificarlo directamente, ¿ya? Entonces voy acá, no voy a imprimir el valor que me devuelve, entonces await c. Entonces ahora el método se llama sumar, ¿no? Entonces voy al contrato y le pongo sumar. Y como les decía, este es un método de setear, no podemos utilizar call. Para eso utilizamos un método que se llama send, ¿ya? Send. Posteriormente, en set tenemos que decir desde qué dirección Ethereum estamos queriendo modificar. Siempre que uno interactúa con un contrato inteligente tiene que pagar. Esa es la diferencia con Solidity, ¿no? Uno tiene que pagar una determinada comisión a los mineros para que uno pueda interactuar. Así que necesitamos una dirección desde la cual nos vamos a interactuar con el contrato inteligente. Entonces, vamos a utilizar aquí una de las direcciones que nos dio inicialmente el Ganache, ¿no? Nuestra blockchain local, y la vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces, ya está. Entonces, estoy llamando a la versión sumar. Cuando yo llamo a la versión sumar, ya le estoy aumentando 1. Entonces, el contador ya no tendría que valer 0, ¿no? Tendría que valer 1. Entonces, vamos a ver. Entonces, ejecutamos nuevamente, ¿no? Y veamos. Listo. Fíjense, ¿no?
ya no vale 1, 0, ahora vale 1, ¿no? Nuevamente lo voy a llamar, ya no tendría que valer 1, tendría que valer 2, ¿no? Entonces, veremos. Nuevamente de la misma dirección. Ya vale 3, se guardó en el contrato inteligente antes, valía 2, ¿no? Valía 1, entonces sumó 2 veces más y tenemos 3, no es necesario poner aquí 2 veces. Entonces, porque ese valor ya está en la blockchain, entonces ahora tendría que valer 4, ¿no? Y listo. Entonces, fíjense, desde aquí, en estos, no sé cuánto han pasado, 20 minutos, 30 minutos, hemos visto cómo primero, ¿no? En resumen, crear un contrato inteligente, sencillito, ¿ya? Que básicamente su sintaxis es parecida a JavaScript. Lo que después hemos hecho es compilarlo, ¿no? Y convertir este archivo, que es legible para la máquina de Ethereum. Después lo hemos migrado, o sea, lo hemos subido a la blockchain, ¿no? Estableciendo un código para la migración, ¿no? Hemos ejecutado un truffle migrate, lo hemos subido y después con la librería Web3 nos hemos comunicado, ¿no? Lo hemos instanciado la librería Web3 y hemos procedido, ¿no? A primero instanciar el contrato y teniendo el contrato ya acá, ¿no? Fíjense acá, este sería el contrato, entonces hemos procedido a interactuar con el contrato. Eso es lo que básicamente se hace con los contratos inteligentes, ¿no? O sea, aquí se puede ya complicarlo más, ¿no? Aquí se puede, por decir, ¿no? Se puede establecer variables para que se guarden, yo qué sé, ¿no? Los hashes, digamos, que queremos hacer un contrato para registrar, yo qué sé, ¿no? Contratos de compra y venta de autos, por decir, ¿no? Entonces podríamos guardar los hashes, o sea, el código del documento, ¿no? O tal vez el código binario, aunque no es conveniente guardar muchos datos en la blockchain. Entonces, el hash del contrato inteligente y guardarlo cada vez, digo, del contrato de compra y venta del auto, guardarlo en la blockchain, ¿no? Cosa que si yo quiero verificar que un documento de compra-venta de autos, por ejemplo, es auténtico, un documento digital, entonces saco su hash y procedo a comparar. Podríamos crear aquí una función que se llame comparar, digamos, ¿no? Función comparar, que pediría el hash del contrato de notariado, por ejemplo, aquí, contrato, ¿no? Entonces, aquí lo que yo haría es guardar los hashes de los contratos inteligentes, por decir, vamos a crear, digamos, una sencilla variable, ¿no? Entonces aquí crearíamos lo vamos a llamar hash del contrato, ¿no? Entonces lo compararía, ¿no? Aquí, ¿no? Return, por decir, ¿no? Contrato es igual a hash del contrato, ¿no? Hash del contrato. Entonces, si este contrato inteligente me devuelve falso, entonces quiere decir que el contrato no es auténtico, ¿no? Fíjense, es un ejemplo bien sencillo, un caso de uso. No es auténtico. Entonces, el contrato inteligente me diría, ¿no? Tu contrato es falso, tu contrato es verdadero. Y así, ¿no? Fíjense, de esta forma sencilla se puede hacer contratos inteligentes. Listo, Luis, listo, Carlos. No sé si tienen alguna pregunta del público. Gracias, estimado Huáscar. Ha sido un taller muy interesante. Realmente hay que estar muy atentos para escuchar lo que nos has dicho y hemos estado muy atentos. Hay algunos comentarios, estimado amigo, que Claro voy que a sí. pasar a nombrarte y decirte para que tú puedas responder a los mismos. Claro que sí. Nos pregunta este amigo, perdón, a ver. José Justo nos pregunta, Huáscar, ¿cuáles son tus motivos o contras en contra del trading? Si nos puedes explicar, por favor, nos comenta. Claro que sí.
De todas maneras, yo quiero decir que no soy un experto en trading, ¿no? Pero yo le dediqué casi 3 años de mi vida al trading y al final entendí, ¿no? Que el trading es para que se metan personas que están iniciando, ¿no? Al principio les va bien o al principio les va mal, pero es que no puedes competir con un poco de conocimiento contra computadoras que hacen trading, contra inteligencia artificial que hace trading y te ganan. A largo plazo, si eres un muy buen trader, llegas a... Bueno, si eres un buen trader, creo que los muy buenos traders sí ganan bien, pero si eres un buen trader, ganas un poco, pierdes otro poco, ganas otro poco, y si te va mal, a lo menos si te dejas guiar por tus emociones, pierdes mucho dinero contra las computadoras, porque el trading no es un negocio de generación de valor, eso es importante entender. No se genera valor, sino que para que alguien gane, otro tiene que perder, ¿no? Entonces, según yo, mucha gente se mete y pierde y provoca que otros ganen, ¿no? Entonces, por eso yo no le dedico mucho, no soy fan del training, porque creo que primero necesitas un muy buen entrenamiento, segundo necesitas entrenar tu carácter, que es lo más importante. Bueno, entonces, no soy muy fan. Incluso nosotros hemos hecho robots de inteligencia artificial para hacer trading, ¿no? Y ni aún así, imagínate, hemos podido conseguir buenos resultados, porque, como te digo, se compite contra máquinas que hacen trading y aparte se manipula el mercado, uf, ¿no? Entonces, por eso yo no soy muy fan del trading. Muchas gracias, Oscar. Nos preguntan, aparte de Solidity y de Ethereum, ¿pueden nombrar otras plataformas donde podamos realizar smart contracts independientemente? Claro que sí, hay varios sistemas de contratos inteligentes, ¿no? Tenemos a Lisk, tenemos a EOS, a Tron. Hay muchas plataformas en las que se hace contratos inteligentes, pero según yo es mejor hacerlo en Ethereum, ¿no? ¿Por qué? Ethereum ya es una plataforma muy madura. Bueno, no muy madura, es una plataforma madura, ¿no? Está respaldada por muchas empresas, su blockchain es gigante y ahora, todos deben saber, está migrando a un proof of stake, ¿no? Un sistema proof of stake de paso avanzado que va a hacer que las transacciones sean mucho más baratas. Ahorita son caras. Nosotros estuvimos haciendo pruebas el año pasado, estaba por los 70 centavos más o menos de boliviano, un boliviano, y en épocas de muchas transacciones estaba hasta los 3 bolivianos por transacción, ¿no? Entonces es caro si hablamos de simples transacciones, ¿no? Entonces, pero ellos están mejorando, Ethereum está mejorando mucho y hay mucha documentación, una comunidad gigante. Entonces, se puede conseguir tutoriales, mucho material. Nosotros hicimos los primeros contratos inteligentes hace unos 2 años, si no me equivoco, o más. En esos tiempos no habían muchas de las herramientas que ahora hay. Ahora es mucho más fácil porque se ha desarrollado el entorno Ethereum de una manera muy útil y ahora es mucho más fácil de hacer. Y además es más seguro porque es una blockchain más grande, ¿no? Entonces yo recomiendo que inicie, porque además hay tutoriales y todo, que inicien y se desarrollen en Ethereum. Hay hartos requerimientos además para desarrolladores de blockchain. Muchas gracias, Huáscar. Justo hoy día estamos celebrando los 5 años del primer minado del bloque Génesis de Ethereum. ¿Ve? ¿Qué te parece eso? A ver si puedes comentarme algo, Huáscar. Te cuento que yo lo descubrí Ethereum. Bueno, antes yo era un Bitcoin maximalist, ¿no? O sea, yo creía en Bitcoin y que Bitcoin se iba a ir al cielo y nada más. Yo no creía en nada más. No quería saber de otras shitcoins. Para mí eran shitcoins las demás. Pero descubrí Ethereum por azares bueno, en mis épocas de trading descubrí Ethereum cuando valía $12. No, cuando valía $60, creo. Algo por ahí. Y hubo un gigante robo a una DAO, un contrato inteligente que hacía gobernanza. Hubo un robo tremendo, un hueco de seguridad, y les robaron millones de dólares. Gracias a ese problema, el precio de Ethereum cayó de 60
si no me equivoco, $5, algo por ahí, ¿no? Cayó el precio. Y bueno, todo el ecosistema, porque ese tiempo ya Ethereum, el proyecto de Ethereum estaba respaldado por muchas empresas del Fortune 500. Tuvieron que hacer un gran cambio, ¿no? Y ahí nació ETH, el fork de ETH. Y también había ETC. Bueno, al final se quedó el famoso Ethereum Classic, ¿no? Y surgió el Ethereum, el ETH que ahora conocemos. Y con ese fork se metieron más empresas y de estar en 5 o 6 dólares llegó a costar en $1,200 el Ethereum. El Ethereum llegó a crecer mucho más que Bitcoin, ¿no? Estamos hablando de cuánto, 5 por 20, 100, estamos hablando de 200 veces su valor, ¿no? Estamos hablando que cuando Bitcoin valía $1,000, creció a $20,000, 20 veces. Ethereum subió 200 veces su valor en eso. Estamos hablando de fines de 2018 más o menos. Entonces, yo creo que le espera muchas más mejoras a Ethereum. Hay personas que creen que Ethereum no sube porque, o sea, no es bueno porque debería valer, si es tan importante, debería valer entonces como Bitcoin, ¿no? Pero es que es relativa la cosa, digamos, ¿no? Además que, bueno, tiene más supply, etcétera, ¿no? Claro que sí, muy interesante lo que nos cuenta, sí, por algo también está posicionado en el segundo lugar y es madre de diferentes stablecoins, etcétera. Exacto. ¿Qué tal si nos puedes comentar, estimado Oscar, de smart contracts que podría alguien programar para ayudar en cosas prácticas, más allá de lo que son las criptomonedas? Por ejemplo, utilizar el smart contracts para derechos reales, en el caso de los estados, los gobiernos, o utilizar smart contracts para realizar elecciones. No sé, coméntanos un poco, estimado amigo. Claro que sí. No, los contratos inteligentes tienen muchas posibilidades. Nosotros estuvimos realizando, por ejemplo, un proyecto, un contrato inteligente para una empresa en Suiza. Esa empresa en Suiza lo que hacía era, bueno, hasta ahora están desarrollando los oráculos. ¿Qué son los oráculos? Son contratos inteligentes que recuperan datos del exterior, ¿no? Por ejemplo, digamos que ahorita yo y Luis hacemos una apuesta y decimos, a ver, Luis, yo te apuesto que para finales de este año, para diciembre del 2020, el Bitcoin va a estar por encima de los $100,000. ¿Cómo es? Apostemos, te digo, ¿no? Entonces decimos, ya, listo, apostemos. Entonces, ¿por cuánto? Apostemos $300, ya, o sea, un Ethereum, ya, listo. Entonces creamos un contrato inteligente, ¿ya? Y en ese contrato inteligente establecemos, ¿no? Si el precio del Ethereum es mayor a $300, entonces que el premio vaya para Huáscar. Si no, hemos dicho de $100,000, ¿no? Si el precio del Bitcoin está mayor de $100,000, que se vaya para Huáscar. Y si no, que se vaya para Luis. El contrato inteligente empieza a escuchar los precios de Binance, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué tal si alguien lo altera Binance, ¿no? Entonces, ese oráculo lo que hace es escuchar a diferentes fuentes, ¿no? A diferentes fuentes de precios y le da la ganancia a uno de los dos, ¿no? Dependiendo del resultado. Entonces, fíjense, ese es un contrato de oráculo. Se podría hacer lo que les decía, un contrato aquí para comparar documentos digitales de propiedad o de verificar simplemente la autenticidad de un documento, por ejemplo, de compra-venta, de derechos reales. Con eso ya se amplía muchísimo las posibilidades de un contrato inteligente, ¿no? Claro, claro que sí, estimado amigo. Por ejemplo, hoy día he participado de una interesante conversación de unos amigos peruanos de Stamping.io. No sé si los conoces, obviamente los debes conocer, estimado amigo. Y los registros de los certificados de participación son en blockchain, es decir, hay muchas utilidades para blockchain, para los smart contracts, como tú nos mencionas, Huáscar. Quería consultarte qué posibilidades existen con la situación de los smart contracts y Ethereum con respecto a otros proyectos grandes que aloja Ethereum. Hay muchos. Bueno, yo estoy un poco oxidado en este tema, pero bueno, pero yo me salí como les decía, del training hace
como un año, debe ser medio año, me salí del trading activo. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, no sé si les dije yo, nosotros estábamos en un proyecto de trading con analistas financieros, cada semana hacíamos análisis de proyectos y todo eso. Y al hacer esos análisis de proyectos, por ejemplo, habían proyectos, ya no me acuerdo el nombre, había, por ejemplo, un proyecto que se llamaba Salt Lending. Lo que hacía es que vos agarrabas tus criptos, ¿no? Les dabas de garantía tus criptos y ellos te daban plata en efectivo, ¿no? Como un préstamo. Entonces, ¿por qué era bueno eso? Porque tus criptos se mantenían, podías hacer holding, ¿no? Y al mismo tiempo podías tener en efectivo. Lo que pasa ahorita, por ejemplo, es que vos tienes en efectivo bitcoins o Ethereum, lo que sea, y vos necesitas, entonces, ¿qué haces? Lo vendes, ¿no? Para tener el efectivo. Pero después te arrepientes porque resulta que lo has vendido a 1000, pero de aquí a unas pocas semanas está en 12,000, ¿no? Entonces, tú has perdido esa ganancia. Sin embargo, este proyecto era tan interesante que vos podías mantener tus criptos. Entonces, si subía a 12,000, seguías teniendo $12,000. Y al mismo tiempo podías tener en efectivo. Entonces, ¿ven? Así es un proyecto Sad Lending. Había otro proyecto que tokenizaba acciones. Por ejemplo, las acciones de Apple, etcétera, estaba tokenizado en eso. Había otro proyecto que era muy interesante este proyecto, ya no me acuerdo cómo se llama, que podías comprar vos una casa, ¿no? En cualquier parte, podías invertir en bienes raíces y bueno, simplemente podías invertir lo que quieras, $10, $100. Eras parte ya del valor de una casa. ¿Por qué? Porque ese activo de esa casa se tokenizaba en miles de tokens y podías comprar vos la participación de esa casa. O sea, sí, ¿no? Hay muchos proyectos que están respaldados, bueno, están asentados en Ethereum. Y el ecosistema de Ethereum ha crecido tanto que hay proyectos como Aragon, etcétera, que se basan, por ejemplo, simplemente, por ejemplo, en hacer auditorías de los contratos inteligentes y así, ¿no? El ecosistema de Ethereum ya es maduro, yo diría, ¿no? Le falta mucho todavía por mejorar, pero sí tiene un ecosistema y unas herramientas que están alrededor de Ethereum que, según yo, lo van a hacer crecer mucho más de aquí a un tiempo. Y para finalizar, Huáscar, ¿qué mensaje podrías enviar a esas personas que son jóvenes, universitarios, que quieren seguir tal vez tu camino? ¿Qué consejos prácticos de la vida profesional podrías darles a ellos, a los juniors? Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Con esta coyuntura del virus y todo eso, yo creo que la profesión de programación va a seguir creciendo, ¿no? Y hay mucha gente que se está metiendo en la programación. En todos los países, en Colombia se está dando un impulso grande, mucho más que en Bolivia, por ejemplo. Pero en todo el mundo se está dando así. Si te gusta programar y todo eso, buenísimo. Podrías iniciar, ¿no? Bueno, JavaScript es el lenguaje base. Yo te recomendaría que sí o sí inicies con JavaScript. Hay muchos tutoriales de JavaScript. Hagas tus proyectos en JavaScript. Posteriormente podías hacer Node.js, proyectos en Node.js, backend básicos, ¿no? Podrías hacer algo de frontend. Hay ahora, bueno, podrías utilizar HTML y un simple JavaScript para mostrar formularios y cosas por el estilo. Y luego recién meterte a contratos inteligentes, ¿no? Porque ya es como una etapa avanzada. Entonces, una vez que ya has aprendido JavaScript básico, has hecho Node.js, y has hecho JavaScript del lado del cliente, ya hay concursos para elaborar contratos inteligentes. Hay muchos, ya no recuerdo, voy a publicar en el grupo que tenemos y en la Azul Chain. Hay una página en donde hay concursos y vos puedes elaborar tus contratos inteligentes. Esto te sirve de dos formas. Uno, practicas. Y otro, ya te haces conocer, ¿no? Entonces, cualquier empresa ya te puede, bueno, teniendo la práctica y habiendo participado en estos concursos, ya puedes conseguir trabajo elaborando contratos inteligentes. Por ahora, no hay muchos contratos o programadores de contratos inteligentes, no hay, así que hay buen trabajo en esta área. Y aprender no es muy difícil, eso es lo raro, ¿no? O sea, hay requerimiento de programadores de contratos inteligentes, pero no hay muchos.
y aprender no es tan difícil. Así que este camino es muy interesante. Hay trabajo para este camino. Especialidad exclusiva de crear contratos inteligentes, ¿no? Muchas gracias, estimado amigo. Tal vez para despedirnos, si podrías dejar de compartir la pantalla para Claro que sí. darnos nuestras últimas palabras. Muchas gracias. Como han visto, estimados amigos oyentes, ha sido una experiencia muy interesante sobre el blockchain, sobre los smart contracts, Solidity, sobre Ethereum. Mañana vamos a estar presentando una conferencia de similar característica y de muy alto nivel, junto al ingeniero Armando Vargas, quien nos va a presentar su conferencia Hyperledger y la adopción de blockchain en empresas. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y tal vez tus últimas palabras, estimado amigo Huáscar, para la amable audiencia, para despedirnos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gaby, Cristian, a todos ellos. Hagamos fuerza en Bolivia. Nos estamos quedando atrás, yo creo, ¿no? Hay que valorar. Eh, Realmente, Grover era una persona que le metía durísimo, ¿no? Yo trabajé de cerca varias veces con Grover. Como todos, tenía problemas, tenía todo eso, pero aún así Grover le metía duro al tema de blockchain, seguía sus sueños, tanto que logró crear la primera criptomoneda boliviana, ¿no? Es verdad, lo logró. Y con todas las limitaciones, las prohibiciones en el gobierno anterior al menos, o sea, lo logró. Entonces, hay que meterle fuerza, porque ahora con la prohibición se limita un poco el desarrollo de la blockchain en nuestro país, porque pues, se necesita las criptos para poder pagar gas, por ejemplo. Pero hay que darle fuerza, ¿no? Asistiremos a las conferencias. Si a ti te gusta el trading, metele. No siempre por ahí te va mucho mejor que yo. Metele, aprende. Pero más que todo, y eso yo les digo a todos, métete a investigar más allá de Bitcoin, más allá del trading. Te apuesto que hay más ganancias en ese lado. Yo he descubierto que hay más ganancias, hay proyectos que ahora están naciendo, apenas están naciendo. Monedas que ahorita valen 10 centavos, 5 centavos, de aquí a un tiempo van a valer cientos de dólares, porque son proyectos muy interesantes y que el mundo lo va a empezar a adoptar. Lo ideal, ¿no? Sería seguir más o menos la visión que tiene Warren Buffett. ¿Qué hace Warren Buffett? Identifica proyectos que ahorita no valen mucho, ¿no? Pero que tienen muy buena, digamos, perspectiva en el futuro. Entonces, no solamente él se mete a invertir, pero hay otras personas que se dedican a estudiar, por ejemplo, el ecosistema. ¿Qué pasaría si vos de aquí hace unos 5 años te hubieras vuelto youtuber, ¿no? Ahora los youtubers están famosos, pero si hace un tiempo vos te volvías youtuber, tenías mucho más cobertura, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con varios proyectos blockchain que hay. Para mí, más interesante es conocer esos proyectos. Si quieres invertir en ellos, súper, pero mejor todavía estudiarlos, ¿no? Y hay proyectos de lecciones, hay proyectos de música compartida, hay miles de proyectos, ¿no? Entonces, para mí, ese es el camino a seguir. Y por último, Luis, les conté que nosotros ahora estamos haciendo la primera billetera descentralizada boliviana, ¿no? Entonces, les doy más o menos la primicia. Nuestro socio, el que está promoviendo, lo va a sacar yo creo de aquí a un tiempo y va a ser interesante probarla, usarla, etcétera, ¿no? Va a estar muy pronto, yo creo, en las noticias ese temita. Eso es una noticia y una primicia y muchas gracias por compartir con nosotros, estimado amigo. Lo vamos a probar las personas que tengamos criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, lo vamos a probar. Ya estamos ansiosos de saber también cómo se llama, si es que también se puede dar esa primicia, ¿no? Todavía no, porque yo no tengo la autorización de mi socio, ¿no? Pero él va, estoy seguro que lo va a sacar, ¿no? Hemos estado haciendo pruebas nosotros con esta billetera y ya funciona con Ethereum. Así que ahora, bueno, se está mejorando, el tema de la seguridad es muy importante, así que nos estamos metiendo mucho énfasis a eso. Y ya yo creo que lo va a estar haciendo conocer y es interesante, va a ser la primera billetera descentralizada, ¿no?
O sea, funciona directamente con la blockchain, puedes guardar tus bitcoins, tus Ethereum, tienes tus llaves públicas, privadas, boliviana, totalmente hecha aquí en Bolivia, ¿no? Súper. Eso es muy bonito, es una noticia muy buena, no solamente para la tecnología, sino también para los bolivianos. Nos sentimos muy orgullosos, Huáscar, de tenerte aquí como comunidad Bitcoin Bolivia, tu representante de la Blockchain Bolivia. Muchas gracias. Nos has honrado en esta semana de blockchain en memoria de nuestro amigo Grover Leandro Suntura. Muchas gracias, Huáscar. Él ha sido un gran amigo tuyo, tú también de él, y nos hemos compartido alguna conferencia. Tú eres un excelente conferencista. La forma que tú hablas es muy didáctica. Muchas gracias. Entonces, estimados amigos que nos ven, ya no vamos a abusar de su tiempo. Nos despedimos. Nosotros somos Comunidad Bitcoin Bolivia, ASO Blockchain Bolivia y Bolivia Mind Blockchain. Nos pueden encontrar en nuestras redes y ahí pueden preguntar o indagar y ver más material sobre blockchain, criptomonedas, Bitcoin y smart contracts, etcétera. Muchas gracias y será hasta mañana. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Huáscar, Gabriela. Chao. A ti las gracias. Chao, Luis. Chao a todos.